Con el corazón temblando y los ojos abiertos en la madrugada, muchos se han preguntado, ¿por qué no descanso bien? ¿Por qué tengo pesadillas, insomnio o un peso invisible cada noche? Papa León XIV lo advirtió con palabras firmes y llenas de compasión. El demonio no siempre golpea la puerta de entrada. A veces ya está acostado a tu lado. Hay objetos en tu habitación que parecen inofensivos, pero que espiritualmente están cargados de tinieblas. No fueron puestos ahí por casualidad. Y hoy, en el silencio de tu hogar, pueden estar robando tu paz, tu fe o tu alma. Esta no es una enseñanza común, es un clamor, es una advertencia urgente que puede cambiar para siempre lo que acontece cada vez que cierras los ojos. Ahora escucha, con atención y con el alma despierta, lo que el cielo quiere revelarte. Cuando entramos a una habitación, no siempre percibimos lo que nuestros ojos no pueden ver. Vemos la cama, los muebles, una lámpara, tal vez un crucifijo colgado en la pared, pero no sentimos lo que el alma muchas veces grita en silencio, una carga invisible, una inquietud nocturna, un malestar sin explicación. Papa León el XIV decía que la habitación donde el cristiano duerme debe ser un pequeño santuario de reposo, no una cueva donde los espíritus inmundos encuentren sombra. ¿Y cuánta verdad hay en estas palabras? Porque la habitación no es solo un espacio físico donde descansamos, es el lugar donde nuestra alma baja la guardia, donde nuestros pensamientos se aquietan y donde el mundo espiritual se torna más palpable. Es allí, justamente allí, donde el enemigo más astuto se infiltra, no con violencia, sino con sutileza. Dormimos pensando que estamos seguros por cerrar una puerta sin saber que algunas puertas fueron abiertas desde dentro por medio de objetos, símbolos y presencias que no provienen del Altísimo. A lo largo de la historia de la Iglesia, los santos y los padres espirituales siempre insistieron en la necesidad de discernir no solo las acciones, sino también los ambientes. Padre Pío sentía los combates espirituales en los cuartos donde oraba y sabía distinguir entre una habitación bendecida y una invadida por presencias impuras. Decía, el alma puede descansar, pero si el demonio habita cerca, el descanso se convierte en tormento invisible. Muchos creyentes sufren con ansiedad nocturna, sueños perturbadores, insomnia persistente y pensamientos que parecen no venir de ellos. Buscan médicos, remedios y explicaciones científicas, pero ignoran que tal vez el cuarto donde duermen se tornó el terreno donde el enemigo camina libremente. No es exagero, no es superstición, es realidad espiritual. Papa León XIV advertía con firmeza que la negligencia con los espacios sagrados abre brechas y el cuarto, para el cristiano, debe ser uno de los espacios más sagrados. Al final, es allí que se inicia y se encierra cada día. Es allí que el cuerpo reposa, que la alma se expone y que los pensamientos transitan sin barreras. La Biblia nos ofrece una imagen poderosa, el aposento alto. En Lucas 22:12, Jesús instruyó a sus discípulos a preparar la última cena en un cuarto especial. Entonces, Él los mostrará un gran aposento alto y dispuesto. He preparado allí. ¿Por qué no cualquier lugar? Porque para el Señor, el lugar también importa. Los ambientes consagrados permiten la manifestación de la gracia. Así como existen lugares donde Dios se derrama con más fuerza, también existen lugares donde el enemigo reina con sutileza. El cristiano debe ser vigilante, no solo de su conducta, sino también del terreno que pisa y habita. Cuando llevamos para dentro del cuarto objetos que traen consigo símbolos ocultistas, historias de dolor,
vínculos con el pecado o prácticas supersticiosas, nos estamos, sin percibir, convidando al enemigo para compartir nuestro descanso. Y él no duerme. Él observa, influencia, perturba. Él alimenta pensamientos de miedo, cultiva inseguranzas, sopra dudas en el silencio de la madrugada. Y todo comienza con lo que parece inofensivo, un cuadro extraño, una imagen artística, un objeto herdado sin discernimiento, un amuleto de protección que sustituye la confianza en Dios. Papa León XIV nos recuerda que el primer paso hacia la santidad no es solo dejar el pecado, sino también purificar los lugares donde vivimos, en especial el lugar donde reposamos. Porque si allí el demonio encuentra espacio, ya no necesita entrar por otra puerta. Ya está dentro. Y mientras tú duermes, él trabaja. Por eso, esta reflexión no es una exageración ni una simple tradición. Es una necesidad urgente para quien desea vivir en la luz. Es hora de mirar tu habitación con otros ojos. ¿Qué hay colgado en tus paredes? ¿Qué libros, imágenes o símbolos guardas en tus cajones? ¿Qué objetos han estado allí por años sin que nunca los hayas discernido en oración? El cristiano que desea vivir en paz no puede ignorar la guerra, invisible que se libra en los pequeños detalles. Y esa guerra muchas veces se gana o se pierde en el cuarto donde dormimos. San Juan María Vianney decía que el demonio no teme tanto a los lugares santos como teme a los lugares limpios, donde el corazón ha expulsado todo lo que no glorifica a Dios. ¿Y cómo podemos saber que debe ser retirado? El Espíritu Santo es quien revela, pero para eso es necesario abrir los ojos espirituales, orar, discernir, escuchar y estar dispuesto a actuar, porque no basta saber que algo está errado. Es preciso tomar autoridad espiritual y remover. No es tiempo de ignorar, es tiempo de despertar. El enemigo trabaja con ociosidad cuando el cristiano baja la guardia, pero cuando un hijo de Dios se levanta y consagra su habitación, hasta las tinieblas tiemblan, porque el espacio donde dormimos puede ser lugar de presencia angelical, descanso celestial y paz interior. O puede ser campo donde los espíritus turbios operan sin ser vistos. La decisión es tuya. Hoy, en este primer paso, el Señor te llama a examinar con valentía, a abrir los ojos y dejar que la luz de Cristo alumbre cada rincón de tu cuarto. Porque el que no vigila será sorprendido, pero el que purifica su habitación verá cómo su descanso se transforma en adoración silenciosa y bendición continua. Como dijo Papa León, el 14, el cuarto que ha sido santificado se convierte en nido de ángeles. Pero aquel donde reina la oscuridad ya no pertenece al dueño que duerme en él. Que el Espíritu Santo te acompañe mientras comienzas esta limpieza sagrada. Porque este no es un acto de superstición, sino de santidad. Un paso concreto hacia la libertad espiritual. Una señal visible de que tu alma eligió habitar en la luz. Amén. Hay una imagen que no te deja en paz. No es un recuerdo ni una pesadilla. Es algo más sutil, más profundo, más espiritual. Está colgada en la pared, o sobre tu mesita de noche, o quizá en ese rincón olvidado de la estantería. Tiene ojos que parecen mirar cuando todo está oscuro. Tiene formas extrañas que no entiendes, pero que algo dentro de ti rechaza. Y aunque jamás lo pensaste conscientemente, hay noches en que sientes que esa imagen no está sola. Papa León XIV. En una de sus catequesis menos conocidas, decía con firmeza: el demonio no necesita hablar cuando una imagen habla por él. Y eso, hermanos, es una verdad que muchos han ignorado.
En una época donde el arte se ha confundido con todo tipo de expresiones, muchos han dejado entrar en su hogar, y especialmente en su habitación, imágenes cargadas de símbolos oscuros, rostros desfigurados, figuras perturbadoras o representaciones de lo oculto que silenciosamente contaminan el alma y el espacio. Algunos dirán, pero es solo arte, no tiene nada de malo, es un regalo, no creo en esas cosas. Y es ahí donde el enemigo se ríe, porque el mal no precisa de tu fe para operar, solo de tu permiso. Y muchas veces ese permiso se da con negligencia, con indiferencia, con ignorancia. La palabra de Dios es clara. En Deuteronomio 7.26, el Señor dice, «No meterás cosa abominable en tu casa, para que no seas anatema como ella. La aborrecerás del todo, y la abominarás, porque es anatema». Y aunque este versículo fue dirigido al pueblo que entraba en la tierra prometida, su principio espiritual sigue vigente. No puedes traer para dentro del espacio santo aquello que fue concebido fuera de la luz. ¿Cuántas veces el insomnio no viene de una enfermedad, sino de una opresión silenciosa causada por algo que tus ojos ven cada noche sin conciencia espiritual? ¿Cuántas veces te despiertas de madrugada con angustia, sin saber por qué? Y al abrir los ojos, esa imagen está ahí mirándote. Puede ser un cuadro antiguo, un retrato extraño, una figura decorativa que compraste en un viaje sin saber su origen. Puede tener ojos, puede no tenerlos, puede representar algo o simplemente sugerir confusión. El problema no es si la imagen es fea o bonita. El problema es su carga espiritual. Papa León XIV enseñaba que hay imágenes que fueron consagradas para el mal y al ser colocadas dentro de una habitación actúan como ventanas invisibles por donde se asoman los espíritus inmundos. No te tocan, no te empujan, no se hacen notar de inmediato, pero siembran ansiedad, alimentan la tristeza, fomentan pensamientos impuros, interrumpen el sueño y ahogan el silencio con una presencia oscura que no se puede explicar. Santa Teresa de Jesús comprendía esto con claridad. Por eso insistía en rodearse de imágenes santas, de crucifijos, de santos, de la Virgen, no por superstición, sino por convicción espiritual. Sabía que lo que contemplas te moldea y que los ojos del alma, al cerrarlos del cuerpo, permanecen abiertos a lo invisible. Hoy muchos jóvenes decoran sus habitaciones con imágenes de películas oscuras, personajes con estética demoníaca, íconos culturales de rebeldía, carteles de artistas cuyas vidas son contrarias al Evangelio. Otros mantienen cuadros heredados, pinturas valiosas, retratos que no recuerdan con amor, sino con dolor. Y nos preguntamos por qué la noche no nos da paz. ¿Por qué soñamos con sombras? ¿Por qué nos cuesta orar en nuestra propia cama? Hermano, hermana, limpia tus muros. No necesitas justificar lo que no edifica. Si esa imagen no glorifica a Cristo, si no te lleva a la luz, si no siembra paz, entonces no merece habitar contigo. No importa cuánto costó, quién la regaló o cuánto combina con tus muebles. Si fue colocada por el enemigo, Dios no puede reposar allí contigo. Recuerda cómo el pueblo de Israel, al adorar el becerro de oro, no solo cayó en idolatría, también contaminó el campamento. Moisés rompió las tablas en señal de rechazo a lo que habían hecho. Y así debemos actuar cuando descubrimos imágenes que no pertenecen a nuestra fe. No basta con ignorarlas, hay que sacarlas, hay que destruirlas, hay que renunciar a ellas en el nombre de Jesucristo
Y no estamos hablando solo de imágenes satánicas en sentido literal. Hablamos de cualquier figura, objeto visual o representación artística que genere inquietud espiritual, que no inspire virtud, que abra puertas a lo confuso, lo sensual, lo violento, lo perverso, porque el mal no siempre viene con cuernos. A veces se disfraza de belleza, a veces entra como decoración. Si no puedes mirar esa imagen y bendecirla con paz, si no puedes dormir bajo su presencia sin sentir perturbación, si tu espíritu no se eleva al contemplarla, entonces es hora de actuar. Elimina la duda, elige la pureza, elige la luz. Papa León XIV concluía este tema con una frase inolvidable. En cada habitación hay ojos, que sean los ojos de Cristo, no los del enemigo. Haz que tu cuarto mire al cielo, que tu descanso sea custodiado por ángeles, no observado por presencias mudas que solo quieren robar tu paz. Y recuerda, donde no reina Cristo, algo más reina. Hay objetos que no compraste, objetos que no elegiste conscientemente. Están en tu habitación porque fueron heredados, regalados o encontrados, y porque vienen de alguien que amabas o respetabas. Los conservaste, pero aunque el corazón quiera honrar, el espíritu debe discernir. Papa León XIV decía con profunda seriedad: no todo lo que viene del pasado debe entrar en tu presente. Hay memorias que cargan cadenas. Hay objetos que transmiten maldiciones. Esto no se trata de superstición ni de despreciar las raíces familiares. Se trata de entender que el mundo espiritual no se limita al cuerpo o a la intención, sino que también opera a través de los elementos materiales que nos rodean, especialmente aquellos que han sido marcados por el pecado, por el dolor, por la práctica ocultista o por alianzas contrarias a Dios. Piensa en ese anillo que fue de un familiar que practicaba espiritismo. Piensa en ese rosario antiguo que perteneció a alguien que maldecía a otros con odio en el corazón. Piensa en ese adorno que, aunque parezca inocente, proviene de culturas que invocan a espíritus falsos. Lo tienes ahí, en una caja, en una repisa, al lado de tu cama, y cada noche te preguntas ¿por qué no descansas en paz? ¿Por qué tienes pensamientos confusos? ¿Por qué sientes una presión inexplicable sobre tu pecho cuando intentas orar? No, estás loco. No estás imaginando. Estás sufriendo las consecuencias espirituales de compartir tu espacio íntimo con lo que no fue consagrado a Dios. En el libro de Josué, capítulo 7, se relata una historia impactante. Israel sufre una derrota en la batalla contra Jai, algo inesperado. Josué consulta a Dios y el Señor le revela que alguien del pueblo tomó lo que estaba bajo maldición. Fue Acán. Había escondido entre sus pertenencias un manto babilónico y objetos de oro y plata que estaban prohibidos. Eso bastó para atraer la derrota al campamento. ¿Entiendes lo que esto significa? Un solo objeto, escondido, trajo ruina a todo un pueblo. Ahora piensa en tu habitación. ¿Qué está allí, escondido entre tus cosas, que el Señor jamás aprobaría? ¿Qué guardas por nostalgia, por valor económico, o simplemente por no saber su verdadero origen? Papa León XIV nos advertía que las herencias espirituales son más peligrosas que las materiales, porque lo que fue contaminado por el pecado, si no es purificado, se convierte en vehículo de opresión. Y no estamos hablando de tirar todo lo viejo o todo lo que te regalaron. No, estamos hablando de discernir, de orar, de pedir al Espíritu Santo que revele. Porque el enemigo no necesita gritar para operar. Le basta con que tú no te atrevas a mirar con ojos espirituales.
Recuerdo las palabras de un sacerdote exorcista que una vez confesó que en muchas liberaciones el demonio revelaba que su derecho legal sobre una persona venía de un objeto que guardaba en su habitación, un simple collar, una figura decorativa, un libro viejo, una reliquia familiar nunca consagrada. El demonio no actúa por casualidad. Se alimenta de puertas abiertas. Y una de las más comunes es guardar objetos ligados al pasado, sin preguntarse si vienen de la luz o de las tinieblas. En la carta a los Efesios 4.27, San Pablo dice con claridad: no den lugar al diablo. Y ese lugar no siempre es una actitud. A veces es literal. Un lugar físico, un rincón de tu cuarto, un cajón con cosas que debiste haber entregado a Dios o simplemente desechado. Muchos dicen, pero es de mi abuela y ella era buena persona. Sí, pero ella conocía al Señor verdaderamente. ¿Ella consagró ese objeto? Ese objeto representa amor, fe, pureza, o representa prácticas, vínculos o memorias que no glorifican a Cristo. Hay recuerdos que son cadenas y aunque estén envueltos en cariño humano, pueden estar infectados por sombras espirituales. Papa León el XIV decía con claridad que un alma que desea ser templo del Espíritu Santo debe purificar hasta el último rincón de su morada. Porque el enemigo se esconde donde el ojo humano no ve, y se fortalece donde el corazón se apega a lo que ya no pertenece a Dios. Muchos creyentes viven en derrota espiritual no por falta de oración, sino por falta de limpieza. Luchan contra pensamientos que no comprenden. Batallan con sentimientos ajenos, cargan con depresiones que no nacieron en su historia, pero que habitan con ellos porque abrieron la puerta al pasado no redimido. Hoy es día de decidir. No es fácil romper con lo heredado. No es sencillo soltar lo que un día significó algo. Pero si no lo haces, no verás la victoria espiritual que el Señor quiere derramar sobre tu descanso. Toma en tus manos ese objeto que no tienes paz en conservar. Ora sobre él. Pregunta a Dios. Y si el Espíritu no te da confirmación, déjalo ir. No por miedo, sino por libertad. Porque no fuiste llamado a dormir con sombras, sino a reposar bajo la luz de aquel que venció las tinieblas. Como decía el Papa León XIV, nada que no haya pasado por la cruz debe dormir contigo. Y si ese objeto no puede ser bendecido, entonces debe ser removido. Que tu habitación no sea un museo del pasado, sino un altar del presente donde Dios habita con poder. Hay recuerdos que no se ven, pero duelen. Hay objetos que no hablan, pero gritan en el silencio. Hay cosas que guardas en tu habitación no porque aún las ames, sino porque no te atreves a soltarlas. Son fotos, cartas, prendas, perfumes viejos, diarios, testimonios de un ayer que ya pasó, pero que sigue teniendo un lugar junto a tu almohada. Y mientras no los saques, nunca dormirás en verdadera paz. Papa León XIV decía con solemnidad: el alma no puede volar si su habitación está llena de cadenas del pasado. ¿Y cuánta razón tenía? Porque lo que muchos llaman recuerdos, en realidad son puertas abiertas a heridas que no han sanado, a relaciones que nunca fueron voluntad de Dios, a momentos donde no fuiste tú quien decidía, sino el pecado, el miedo o la soledad. Piénsalo. ¿Qué guardas en ese cajón al lado de la cama? ¿Qué foto doblas dentro de una Biblia esperando que el tiempo le quite el poder que aún ejerces sobre tu corazón? ¿Qué prenda de ropa escondes debajo de las mantas? Como si pudiera darte consuelo cuando nadie te ve. Tal vez es una carta que te escribió alguien que te traicionó, pero no puedes dejar de leerla de vez en cuando.
Tal vez es un pequeño regalo de quien ya no está en tu vida, pero cuya presencia sigues alimentando a través de ese objeto. Tal vez es el perfume que usabas cuando te alejaste de Dios, pero no te atreves a tirarlo porque te recuerda a quién fuiste. Hermano, hermana, ese tipo de objeto no es un recuerdo inocente, es un vínculo emocional que el enemigo usa para mantenerte atado al ayer. Es un ancla espiritual disfrazada de melancolía, y mientras permanezca allí, estarás parcialmente retenido. Parte de ti sigue viviendo con lo que ya debiste haber entregado en el altar de la cruz. Recordemos el ejemplo de la esposa de Lot. Dios le había dado la orden clara: no mires atrás. Pero ella lo hizo, y en ese instante quedó convertida en estatua de sal, paralizada, vacía, fría. ¿Sabes por qué? Porque el pasado que no sueltas termina robándote el presente y matando tu futuro. El Señor no puede llenar tus manos si aún las tienes ocupadas con recuerdos del ayer. No puede darte descanso si tu cama está adornada con las memorias de un amor que no era suyo, de una amistad que te alejó de Él, de un tiempo donde estabas más lejos que cerca del Espíritu Santo. Papa León XIV nos enseñaba que el demonio no necesita asustarte para atacarte. Basta con que te mantenga emocionalmente atado. Basta con que cada vez que quieras orar, una parte de tu alma regrese a esa carta, a esa fotografía, a esa prenda. Basta con que cada vez que Dios quiera hablarte del mañana, tú sigas recordando las palabras del ayer. Y entonces, aunque digas, yo ya perdoné, aunque digas, eso ya no me duele, aunque digas, es solo una cosa sin importancia, tu habitación seguirá siendo un santuario a lo que fue, no a lo que será. La Biblia dice en Isaías 43, 18, 19: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pero para que lo nuevo llegue, lo viejo debe salir. No puede habitar la promesa donde aún vive la herida. No puede entrar la bendición si la atmósfera de tu habitación aún respira dolor, rencor, apego, nostalgia sin sanación. Y esto no significa despreciar tu historia. Significa honrarla de la manera correcta, dejando que Cristo la cierre con su amor, y no con objetos que reviven lo que Él ya enterró en el mar del olvido. Una mujer me contó una vez que durante años no conseguía tener paz al dormir. Su cuarto estaba lleno de objetos de relaciones pasadas, cartas, peluches, fotos, pequeños detalles. Decía que ya había superado todo, pero cada noche, cuando apagaba la luz, su mente regresaba, sus emociones la traicionaban y su alma quedaba abierta. Solo cuando llorando entregó cada uno de esos objetos, renunciando en voz alta a todo apego, comenzó a dormir como nunca antes. Porque donde hay liberación, hay descanso. El Papa León XIV insistía: no tengas miedo de vaciar tu habitación, solo así Dios podrá llenarla con su presencia. Y es cierto, cada espacio que liberas de un recuerdo tóxico se convierte en lugar donde el Espíritu Santo puede habitar. Es hora de limpiar con decisión, no con culpa. No lo haces porque odias a esa persona. Lo haces porque amas tu libertad. No lo haces porque niegas lo que viviste. Lo haces porque eliges caminar hacia lo que Dios aún tiene para ti. No tengas temor de sacar de tu habitación todo aquello que ya no pertenece a tu nueva vida en Cristo. No eres esclavo de tu pasado. No eres prisionero de tus recuerdos. Eres hijo del Dios vivo. Y tu habitación debe ser tierra santa. Hazlo hoy. Abre tus cajones. Mira debajo de tu cama.
Saca esa caja de la parte superior del armario. Examina con oración cada objeto. Y si algo despierta nostalgia impura, si te conecta con dolor, si no puedes orar en paz teniéndolo cerca, sácalo. Ofrécelo al Señor. Rómpelo si es necesario. Libérate en su nombre. Como decía Papa León XIV con voz firme, el cuarto donde se guarda lo que el alma no ha soltado nunca conocerá el descanso que viene del cielo. Y tú fuiste creado para descansar en la paz de Dios, no para dormir al lado de lo que ya fue vencido por su amor. Hay quienes duermen con un crucifijo sobre su pecho y otros que lo hacen con un amuleto bajo la almohada. Hay quienes oran con un rosario en las manos y otros que confían en una piedra, en una cinta roja, en una estatua de yeso o en una imagen sin bendición. Y aunque parezcan cosas pequeñas, lo que cargas contigo mientras duermes revela en qué estás poniendo tu fe. Papa León XIV lo expresó de forma clara y sin rodeos. Todo objeto que promete protección fuera de Cristo no protege, encarcela. Y es esta verdad la que muchos, incluso dentro de hogares cristianos, han ignorado, porque lo disfrazan de tradición familiar, de cultura, de simple costumbre. Pero lo que a veces llamamos tradición puede ser un vínculo oculto con prácticas espirituales que deshonran a Dios y abren la puerta al enemigo. Los objetos supersticiosos son, a los ojos de muchos, inofensivos. Una herradura colgada en la pared para atraer suerte. Un ojo turco sobre la cabecera de la cama para ahuyentar el mal. Una pulsera de hilos rojos para proteger contra la envidia. Piedras energéticas debajo de la almohada para equilibrar el aura. Figuras de santos no consagrados que se mezclan con ritos paganos. Pequeños budas, gatos, de la fortuna o elementos del Feng Shui colocados sin discernimiento, pero el alma lo sabe. Porque aunque la mente diga no tiene nada de malo, el espíritu comienza a secarse poco a poco. La oración se vuelve difícil, el sueño se interrumpe, las pesadillas se hacen frecuentes y el silencio de la noche se llena de una inquietud sin nombre. ¿Por qué? Porque has dado lugar a lo que no es santo. Porque has confiado, aunque sin decirlo, en una protección que no viene del Dios vivo. El primer mandamiento nos lo advierte: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. Y todo lo que buscamos como fuente de seguridad fuera del Creador se convierte en una forma de idolatría. Papa León XIV explicaba que el demonio no se manifiesta siempre de forma grotesca. Muchas veces se oculta detrás de lo que parece sabiduría popular, energía positiva o decoración espiritual. Pero el cristiano no vive de energía, vive del Espíritu Santo y no se protege con símbolos huecos, se protege con la sangre de Cristo. Algunos tienen su habitación llena de estos objetos de protección y cada uno de ellos funciona como un pacto no dicho con el temor, no con la fe. Porque quien confía en el Señor no necesita recurrir a ojos de vidrio ni a piedras programadas. Su seguridad viene del cielo, no de lo oculto. Recuerda lo que hizo el pueblo de Israel cuando Moisés subió al monte. Se sintieron desprotegidos, tuvieron miedo y en su ansiedad construyeron un becerro de oro. ¿Con qué objetivo? Con uno, solo, sentirse seguros. Pero su necesidad de protección los llevó a la idolatría, y eso trajo juicio. Hoy, esa misma historia se repite. Cristianos que oran, que asisten a misa, que leen la palabra, pero que aún conservan amuletos en su habitación por si acaso, y ese por si acaso es la grieta por donde entra el enemigo. Porque el corazón que no se entrega completamente se vuelve terreno dividido.
Dios no comparte su trono con ningún otro, y si en tu habitación hay un objeto al que le das el poder que solo Él merece, entonces tu fe está contaminada. Los santos nunca necesitaron de colgantes mágicos, ni de objetos cargados. Su protección era la obediencia, su escudo, la oración, su fortaleza, la cruz. San Benito, por ejemplo, llevaba su medalla no como amuleto, sino como proclamación de fe. Sabía que el poder estaba en Cristo, no en el metal. Y tú, que estás permitiendo que habite contigo, que cuelga de tu cama, que escondes en el cajón creyendo que te protege. Confías más en ese objeto que en el poder de la Eucaristía, en el Santo Rosario, en la intercesión de María, en la presencia de Jesús en tu habitación. Hoy debes tomar una decisión. No puedes seguir dividiendo tu corazón. Dios no compite. Él espera entrega total. Papa León XIV decía, con firmeza, el que duerme con símbolos del enemigo no puede despertar en la paz del cielo. No tengas miedo de limpiar. No pienses que por tirar ese objeto perderás algo. Al contrario, ganarás libertad, descanso, pureza, y tu habitación será verdaderamente un lugar sagrado. ¿Te cuesta desprenderte? Entonces ora. Pídele al Espíritu Santo discernimiento. Toma el crucifijo, rocía agua bendita, declara que solo Jesucristo es tu escudo. Y con autoridad despídete de todo objeto que no puedas bendecir con paz. Hazlo sin miedo. Hazlo con firmeza. Hazlo con amor. Porque quien camina en la luz no necesita protegerse de la oscuridad. La oscuridad huye sola cuando Cristo entra. Como decía el Papa León XIV, el objeto que no puede entrar en una iglesia no debe dormir contigo. Vivimos en una era donde la tecnología ha invadido cada rincón de nuestra vida. Y aunque ha traído beneficios indiscutibles, también ha abierto puertas espirituales que antes no existían. Puertas invisibles, silenciosas, disfrazadas de entretenimiento, comodidad y conexión, pero que han convertido muchas habitaciones en campos abiertos al enemigo. Papa León XIV, con visión profética, dijo: la habitación dejó de ser lugar de descanso cuando la pantalla reemplazó el altar y el ruido digital ahogó el silencio de Dios. Y es esa realidad la que hoy muchos prefieren no ver, porque es incómoda, porque exige un examen profundo. Pero ya no podemos callar. Muchos cristianos están siendo oprimidos espiritualmente, no por lo que miran con los ojos abiertos, sino por lo que dejan entrar en su habitación cada noche, cuando la pantalla se ilumina y el alma se apaga. Celulares cargados de contenidos inmorales. Tablets que reproducen series oscuras, violentas, con invocaciones sutiles al ocultismo. Altavoces que repiten canciones con letras degradantes, llenas de lujuria, muerte, odio o brujería disfrazada, de cultura. Smart TVs que abren portales a todo tipo de impureza con un solo clic. Aplicaciones que promueven la adivinación, la astrología, la energía espiritual, contraria al Evangelio. Redes sociales llenas de imágenes que contaminan la mente, que despiertan deseos carnales, que fomentan envidia, comparación y ansiedad. Todo esto, hermanos, dentro de la habitación. El lugar donde deberías encontrarte con Dios se ha convertido para muchos en un campo de batalla invisible, donde el enemigo ya no necesita tocar la puerta. Entra con la señal Wi-Fi. Y aquí no se trata de demonizar la tecnología, se trata de purificar el uso que hacemos de ella. El celular no es un demonio, la televisión no es un ídolo.
Pero si tú les das más autoridad que a la oración, si pasas más tiempo mirando el mundo que contemplando el rostro de Cristo, entonces ya no eres tú quien domina esos objetos, son ellos quienes te están moldeando. Efesios 5:11 nos exhorta: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Y cómo vamos a reprender las tinieblas si las dejamos entrar por nuestros dispositivos cada noche, como si fueran huéspedes bienvenidos? ¿Acaso puedes dormir en paz si tu última imagen antes de cerrar los ojos fue una escena de violencia, o de impureza, o de impureza, o de... ¿Acaso puedes escuchar la voz de Dios si tu mente quedó saturada de gritos, imágenes perturbadoras, estímulos que excitan la carne, pero secan el espíritu? Papa León XIV enseñaba que el enemigo encontró en la tecnología una forma de poseer sin invadir, de dominar sin ser visto, decía. El demonio moderno no necesita brujería. Basta con una pantalla encendida toda la noche y un corazón sin discernimiento. Y es que muchos duermen con el celular bajo la almohada, con los audífonos puestos, con videos reproduciéndose en bucle. Otros dejan la televisión encendida para no sentirse solos. Otros consumen contenido esotérico por curiosidad y luego no entienden por qué sus sueños se han vuelto oscuros, por qué la oración se volvió seca, por qué la ansiedad los aprieta en la madrugada. El enemigo no necesita poseer tu cuerpo si ya posee tu atención. Y mientras tú crees que no es para tanto, él va ganando espacio en tu habitación. Porque donde no se apaga el mundo, no se enciende la luz de Dios. Donde no hay silencio sagrado, no hay descanso en el espíritu. Es hora de recuperar la autoridad espiritual sobre los dispositivos. Es hora de decidir quién gobierna en tu cuarto, Cristo o el algoritmo. Tu habitación es un templo o una extensión de Babilonia. No se trata de vivir aislado, se trata de vivir santificado, de tomar decisiones radicales, de eliminar esas aplicaciones que no glorifican a Dios, de filtrar cada video, cada canción, cada imagen, de colocar la palabra de Dios por encima de los reels, de los trends, de los likes, de establecer horarios de silencio, de apagar el mundo digital para escuchar la voz que realmente salva. Y sobre todo, se trata de consagrar cada dispositivo. Ya bendijiste tu celular, ya oraste sobre tu computadora, ya pediste al Espíritu Santo que tome control de lo que consumes. Si no lo hiciste, comienza hoy. Toma agua bendita. Traza la señal de la cruz sobre ellos. Ora. Proclama que solo Cristo tiene autoridad en tu habitación. Y si hay algo que no puede ser bendecido, entonces no lo necesitas. Papa León XIV solía decir: prefiero una vela encendida junto a mi cama que 1000 pantallas que me alejen de Dios. Y es que la luz de una vela puede representar la presencia de Cristo. Pero la luz de una pantalla encendida en la oscuridad, sin discernimiento, puede ser la lámpara por donde entra la confusión. Hoy te invito a hacer una consagración sincera. Entrega tus dispositivos al Señor. Pide sabiduría. Usa la tecnología como instrumento, no como ídolo. Y sobre todo, restaura el silencio de tu habitación, porque en ese silencio, el Espíritu habla. En esa calma, el alma sana, y solo allí se duerme bajo la paz que el mundo no puede dar. Como proclamaba Papa León XIV, con voz firme y santa, la tecnología puede iluminar tu rostro, pero solo Dios puede iluminar tu alma. Y en la habitación, quien no escucha al cielo, pronto será guiado por el ruido del infierno. Una habitación puede ser muchas cosas: un lugar de descanso, un refugio, un espacio de intimidad. Pero para el cristiano verdadero, debe convertirse en algo más:
un templo silencioso donde el alma se encuentra con Dios. Papa León XIV lo expresó con una profundidad que marcaba el corazón. El lugar donde tú duermes debe ser tierra, consagrada, porque es allí donde Dios también quiere reposar contigo. Y no se trata de estética, ni de mobiliario, ni siquiera de símbolos visibles. Se trata de presencia, se trata de atmósfera espiritual, porque aunque los ojos ven paredes y muebles, el espíritu percibe si hay luz o hay sombras. Y muchos, sin darse cuenta, han transformado su habitación en un espacio caótico, profanado por el ruido, la distracción y la falta de consagración. ¿Te has preguntado por qué te cuesta orar allí? ¿Por qué cuando te arrodillas no sientes paz? ¿Por qué sientes que estás solo aunque estés rodeado de objetos religiosos? Es porque no basta con tener una cruz colgada si el corazón no se ha entregado. No basta con tener una Biblia en la mesa si no hay silencio para escucharla. No basta con tener un rosario si los labios no pronuncian el nombre de María con fe. Papa León XIV nos enseñaba que el enemigo no necesita destruir la habitación de un cristiano. Le basta con hacerla mundana, distraída, vacía de presencia divina. Y cuando eso ocurre, la mente se llena de pensamientos impuros, el corazón se inunda de ansiedad y el alma comienza a dormir mientras el cuerpo permanece despierto. ¿Qué pasó con ese rincón de oración que prometiste tener? ¿Qué pasó con esas noches donde solías hablar con Dios antes de dormir? ¿Qué pasó con ese momento sagrado de examen de conciencia, de perdón, de agradecimiento? Hoy muchos duermen sin haber orado. Se duermen desplazando pantallas, consumiendo imágenes, oyendo voces humanas, pero sin haber escuchado la única voz que realmente importa, la del Espíritu Santo. Una habitación consagrada es un espacio vigilado, no por cámaras, no por alarmas, sino por ángeles, y esos ángeles no habitan donde hay impureza. Ellos se alejan cuando el ambiente es de confusión, de agresión, de pecado oculto. Por eso el primer paso es el silencio, un silencio real, profundo, espiritual. Papa León XIV te decía, Dios no habla donde el ruido reina. Silencia tu cuarto y tu alma comenzará a oír. Silencia el televisor. Silencia el celular. Silencia las quejas mentales, los pensamientos agitados, y en su lugar enciende una vela bendita. Coloca una imagen santa, lee un salmo, recita un Ave María. Haz de tu cama un altar, no solo un colchón, porque mientras duermes, tu alma no se apaga. Sigue latiendo, sigue sintiendo, y el enemigo, si encuentra tu cuarto vacío de presencia divina, plantará en ti sueños que no vienen del cielo. Ideas, deseos, dudas, ataques, todo empieza por la atmósfera. Recuerda cuando Jesús entraba a orar, se retiraba a lugares apartados, en silencio, creaba espacios de intimidad, y si el Hijo de Dios necesitaba eso, ¿cuánto más tú y yo? Tu habitación no debe ser depósito de cosas, debe ser habitación del Espíritu. Y para eso debes vigilar. Vigilar lo que dejas entrar. Vigilar lo que permanece. Vigilar lo que no edifica. Y no solo limpiar lo físico. Limpiar el aire con incienso bendecido. Limpiar con oración en voz alta. Limpiar con la señal de la cruz en cada esquina. Limpiar con ayuno, con perdón, con fe. Porque donde hay oración, el demonio no se queda. Donde hay consagración, los ángeles hacen guardia. Donde hay pureza, el descanso es profundo. Y donde el Señor habita, no hay lugar para la ansiedad ni el temor. Hoy te invito a recuperar ese rincón, ese espacio de comunión, ese suelo donde quizás nunca te arrodillaste,
pero donde puedes empezar ahora. Que cada noche no sea solo el cierre de una jornada, sino una cita con Dios en el silencio sagrado de tu habitación. Papa León XIV concluyó uno de sus sermones con una frase que aún resuena en los muros de quienes tienen fe. Una habitación consagrada no solo protege al cuerpo, también fortalece el alma para la eternidad. Haz de tu cuarto un cielo en la tierra, un lugar donde Dios sea el primero en darte las buenas noches y donde cada amanecer comience en su presencia. El momento ha llegado. El corazón ya no puede seguir dormido. Después de todo lo que el Espíritu Santo ha revelado, ya no hay lugar para la indiferencia. Hoy no es un día cualquiera. Hoy es el día en que decides si tu habitación será un campo de batalla o un santuario. Papa León XIV, con voz fuerte y mirada encendida, clamaba desde el altar: el lugar donde duermes determina en qué despiertas. Si duermes rodeado de tinieblas, despertarás sin paz, pero si descansas donde Dios habita, cada amanecer será un nuevo Pentecostés. No se trata solo de objetos, se trata de decisiones espirituales. Cada cosa que guardas, cada imagen que permites, cada sonido que reproduces en tu habitación está formando la atmósfera donde el cielo o el infierno reclaman presencia. Y el alma que ama a Dios no negocia con sombras. Has aprendido que hay imágenes que observan en silencio. Has descubierto que algunos objetos heredados cargan con historias espiritualmente peligrosas. Has entendido que los recuerdos del pasado pueden encadenarte al dolor y a lo que Dios ya superó contigo. Has enfrentado la verdad de que supersticiones, amuletos y prácticas ocultas no protegen, contaminan. Y has sido confrontado con el uso de la tecnología como un canal sin filtros donde el mal entra disfrazado de entretenimiento. Pero todo esto solo fue preparación. La limpieza comienza cuando decides actuar. La liberación llega cuando haces espacio para Dios. Y esa decisión está ahora en tus manos. No importa si han pasado años. No importa si nadie te habló de esto antes. Dios te ha traído hasta aquí para que entiendas que Él quiere habitar contigo, en tu casa, en tu cuarto, en tu sueño. Recuerda lo que hizo el profeta Eliseo en 2 Reyes 4, cuando hospedó a la mujer tsunamita. Ella preparó un cuarto especial para el hombre de Dios con cama, mesa, silla y candelero. Un lugar simple pero puro. Y allí la presencia profética descansó. Y allí vino la promesa. Y allí Dios hizo milagros. Tu habitación también puede convertirse en ese lugar, pero debes purificarla. Debes vaciarla de todo lo que no glorifica a Cristo. Debes rendirla al Señor como ofrenda. Hazlo con valentía. No te apegues a lo que no puedes bendecir. No guardes lo que no puedes consagrar. No compartas tu espacio con lo que un día te alejó de Dios. Toma cada objeto en tus manos. Examina su origen. Ora sobre él. Pregunta al Espíritu Santo: ¿esto pertenece a la luz o a la sombra? Y si hay duda, que no haya espacio. El cristiano no vive de concesiones, vive de convicción. Y quien quiere caminar en santidad debe dormir en santidad, porque tu habitación también forma parte de tu alma. Haz un acto concreto. Consigue agua bendita. Traza la señal de la cruz en las paredes. Proclama en voz alta que ese cuarto pertenece a Jesucristo. Coloca un crucifijo visible, fijo. Limpia los cajones. Rompe las cadenas con tus propias manos.
Y si el enemigo susurra, eso no es necesario. Responde con autoridad. Mi descanso pertenece al Señor. Mi casa es casa de oración y mi habitación es tierra sagrada. Papa León XIV decía con amor paternal: no hay noche más dulce que aquella en la que el alma duerme custodiada por la luz del resucitado. Y esa puede ser tu noche hoy. Después de tanto tormento, de tanta confusión, de tantos despertares, en ansiedad, puedes volver a dormir como un niño en los brazos del Padre. Pero no lo harás hasta que cierres las puertas al enemigo. Y las cierres bien, con decisión, con fe, con fuego del cielo. Que tu habitación se llene del aroma de Cristo. Que tus paredes escuchen la alabanza. Que el silencio nocturno se transforme en una sinfonía de paz interior. Y que cada mañana amanezcas con el alma limpia, con el corazón renovado y con la certeza de que el Espíritu Santo habita contigo. Y ahora elevo una oración final sobre tu vida, con autoridad, con ternura y con la fe de la Iglesia. Que el Señor Jesús entre en tu habitación como luz poderosa, que toda sombra se retire, que cada objeto, cada rincón, cada pensamiento sea purificado. Que la Virgen María extienda su manto sobre tu descanso y que los ángeles de Dios custodien tus noches de ahora en adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con el corazón temblando y los ojos abiertos en la madrugada, muchos se han preguntado, ¿por qué no descanso bien? ¿Por qué tengo pesadillas, insomnio o un peso invisible cada noche? Papa León XIV lo advirtió con palabras firmes y llenas de compasión. El demonio no siempre golpea la puerta de entrada. A veces ya está acostado a tu lado. Hay objetos en tu habitación que parecen inofensivos, pero que espiritualmente están cargados de tinieblas. No fueron puestos ahí por casualidad. Y hoy, en el silencio de tu hogar, pueden estar robando tu paz, tu fe o tu alma. Esta no es una enseñanza común, es un clamor, es una advertencia urgente que puede cambiar para siempre lo que acontece cada vez que cierras los ojos. Ahora escucha, con atención y con el alma despierta, lo que el cielo quiere revelarte. Cuando entramos a una habitación, no siempre percibimos lo que nuestros ojos no pueden ver. Vemos la cama, los muebles, una lámpara, tal vez un crucifijo colgado en la pared, pero no sentimos lo que el alma muchas veces grita en silencio, una carga invisible, una inquietud nocturna, un malestar sin explicación. Papa León XIV decía que la habitación donde el cristiano duerme debe ser un pequeño santuario de reposo, no una cueva donde los espíritus inmundos encuentren sombra. ¿Y cuánta verdad hay en estas palabras? Porque la habitación no es solo un espacio físico donde descansamos, es el lugar donde nuestra alma baja la guardia, donde nuestros pensamientos se aquietan y donde el mundo espiritual se torna más palpable. Es allí, justamente allí, donde el enemigo más astuto se infiltra, no con violencia, sino con sutileza. Dormimos pensando que estamos seguros por cerrar una puerta, sin saber que algunas puertas fueron abiertas desde dentro por medio de objetos, símbolos y presencias que no provienen del Altísimo. A lo largo de la historia de la Iglesia, los santos y los padres espirituales siempre insistieron en la necesidad de discernir no solo las acciones, sino también los ambientes. Padre Pío sentía los combates espirituales en los cuartos donde oraba y sabía distinguir entre una habitación bendecida y una invadida por presencias impuras. Decía, el alma puede descansar,
Pero si el demonio habita cerca, el descanso se convierte en tormento invisible. Muchos creyentes sufren con ansiedad nocturna, sueños perturbadores, insomnia persistente y pensamientos que parecen no venir de ellos. Buscan médicos, remedios y explicaciones científicas, pero ignoran que tal vez el cuarto donde duermen se tornó el terreno donde el enemigo camina libremente. No es exagero, no es superstición, es realidad espiritual. Papa León XIV advertía con firmeza que la negligencia con los espacios sagrados abre brechas y el cuarto, para el cristiano, debe ser uno de los espacios más sagrados. Al final, es allí que se inicia y se encierra cada día. Es allí que el cuerpo reposa, que la alma se expone y que los pensamientos transitan sin barreras. La Biblia nos ofrece una imagen poderosa, el aposento alto. En Lucas 22:12, Jesús instruyó a sus discípulos a preparar la última cena en un cuarto especial. Entonces, Él los mostrará un gran aposento alto y dispuesto. He preparado allí. ¿Por qué no cualquier lugar? Porque para el Señor, el lugar también importa. Los ambientes consagrados permiten la manifestación de la gracia. Así como existen lugares donde Dios se derrama con más fuerza, también existen lugares donde el enemigo reina con sutileza. El cristiano debe ser vigilante, no solo de su conducta, sino también del terreno que pisa y habita. Cuando llevamos para dentro del cuarto objetos que traen consigo símbolos ocultistas, historias de dolor, vínculos con el pecado o prácticas supersticiosas, nos estamos, sin percibir, convidando al enemigo para compartir nuestro descanso. Y él no duerme. Él observa, influencia, perturba. Él alimenta pensamientos de miedo, cultiva inseguranzas, sopra dudas en el silencio de la madrugada. Y todo comienza con lo que parece inofensivo, un cuadro extraño, una imagen artística, un objeto herdado sin discernimiento, un amuleto de protección que sustituye la confianza en Dios. Papa León XIV nos recuerda que el primer paso hacia la santidad no es solo dejar el pecado, sino también purificar los lugares donde vivimos, en especial el lugar donde reposamos. Porque si allí el demonio encuentra espacio, ya no necesita entrar por otra puerta. Ya está dentro. Y mientras tú duermes, él trabaja. Por eso, esta reflexión no es una exageración ni una simple tradición. Es una necesidad urgente para quien desea vivir en la luz. Es hora de mirar tu habitación con otros ojos. ¿Qué hay colgado en tus paredes? ¿Qué libros, imágenes o símbolos guardas en tus cajones? ¿Qué objetos han estado allí por años sin que nunca los hayas discernido en oración? El cristiano que desea vivir en paz no puede ignorar la guerra, invisible que se libra en los pequeños detalles. Y esa guerra muchas veces se gana o se pierde en el cuarto donde dormimos. San Juan María Vianney decía que el demonio no teme tanto a los lugares santos como teme a los lugares limpios, donde el corazón ha expulsado todo lo que no glorifica a Dios. ¿Y cómo podemos saber que debe ser retirado? El Espíritu Santo es quien revela, pero para eso es necesario abrir los ojos espirituales, orar, discernir, escuchar y estar dispuesto a actuar. Porque no basta saber que algo está errado. Es preciso tomar autoridad espiritual y remover. No es tiempo de ignorar, es tiempo de despertar. El enemigo trabaja con ociosidad cuando el cristiano baja la guardia, pero cuando un hijo de Dios se levanta y consagra su habitación, hasta las tinieblas tiemblan. Porque el espacio donde dormimos puede ser lugar de presencia angelical, descanso celestial y paz interior.
o puede ser campo donde los espíritus turbios operan sin ser vistos. La decisión es tuya. Hoy, en este primer paso, el Señor te llama a examinar con valentía, a abrir los ojos y dejar que la luz de Cristo alumbre cada rincón de tu cuarto. Porque el que no vigila será sorprendido, pero el que purifica su habitación verá cómo su descanso se transforma en adoración silenciosa y bendición continua. Como dijo Papa León, el 14º, el cuarto que ha sido santificado se convierte en nido de ángeles. Pero aquel donde reina la oscuridad ya no pertenece al dueño que duerme en él. Que el Espíritu Santo te acompañe mientras comienzas esta limpieza sagrada. Porque este no es un acto de superstición, sino de santidad. Un paso concreto hacia la libertad espiritual. Una señal visible de que tu alma eligió habitar en la luz. Amén. Hay una imagen que no te deja en paz. No es un recuerdo ni una pesadilla. Es algo más sutil, más profundo, más espiritual. Está colgada en la pared, o sobre tu mesita de noche, o quizá en ese rincón olvidado de la estantería. Tiene ojos que parecen mirar cuando todo está oscuro. Tiene formas extrañas que no entiendes, pero que algo dentro de ti rechaza. Y aunque jamás lo pensaste conscientemente, hay noches en que sientes que esa imagen no está sola. Papa León, 14. En una de sus catequesis menos conocidas, decía con firmeza: el demonio no necesita hablar cuando una imagen habla por él. Y eso, hermanos, es una verdad que muchos han ignorado. En una época donde el arte se ha confundido con todo tipo de expresiones, muchos han dejado entrar en su hogar, y especialmente en su habitación, imágenes cargadas de símbolos oscuros, rostros desfigurados, figuras perturbadoras o representaciones de lo oculto que silenciosamente contaminan el alma y el espacio. Algunos dirán: pero es solo arte, no tiene nada de malo, es un regalo, no creo en esas cosas. Y es ahí donde el enemigo se ríe, porque el mal no precisa de tu fe para operar, solo de tu permiso. Y muchas veces ese permiso se da con negligencia, con indiferencia, con ignorancia. La palabra de Dios es clara. En Deuteronomio 7.26, el Señor dice: no meterás cosa abominable en tu casa, para que no seas anatema como ella. La aborrecerás del todo, y la abominarás, porque es anatema. Y aunque este versículo fue dirigido al pueblo que entraba en la tierra prometida, su principio espiritual sigue vigente. No puedes traer para dentro del espacio santo aquello que fue concebido fuera de la luz. ¿Cuántas veces el insomnio no viene de una enfermedad, sino de una opresión silenciosa causada por algo que tus ojos ven cada noche sin conciencia espiritual? ¿Cuántas veces te despiertas de madrugada con angustia, sin saber por qué? Y al abrir los ojos, esa imagen ¿está ahí mirándote? Puede ser un cuadro antiguo, un retrato extraño, una figura decorativa que compraste en un viaje sin saber su origen. Puede tener ojos, puede no tenerlos, puede representar algo o simplemente sugerir confusión. El problema no es si la imagen es fea o bonita. El problema es su carga espiritual. Papa León XIV enseñaba que hay imágenes que fueron consagradas para el mal y al ser colocadas dentro de una habitación actúan como ventanas invisibles por donde se asoman los espíritus inmundos. No te tocan, no te empujan, no se hacen notar de inmediato, pero siembran ansiedad, alimentan la tristeza, fomentan pensamientos impuros, interrumpen el sueño y ahogan el silencio con una presencia oscura que no se puede explicar. Santa Teresa de Jesús comprendía esto con claridad.
Por eso insistía en rodearse de imágenes santas, de crucifijos, de santos, de la Virgen. No por superstición, sino por convicción espiritual. Sabía que lo que contemplas te moldea y que los ojos del alma, al cerrarlos del cuerpo, permanecen abiertos a lo invisible. Hoy muchos jóvenes decoran sus habitaciones con imágenes de películas oscuras, personajes con estética demoníaca, íconos culturales de rebeldía, carteles de artistas cuyas vidas son contrarias al Evangelio. Otros mantienen cuadros heredados, pinturas valiosas, retratos que no recuerdan con amor, sino con dolor. Y nos preguntamos por qué la noche no nos da paz. ¿Por qué soñamos con sombras? ¿Por qué nos cuesta orar en nuestra propia cama? Hermano, hermana, limpia tus muros. No necesitas justificar lo que no edifica. Si esa imagen no glorifica a Cristo, si no te lleva a la luz, si no siembra paz, entonces no merece habitar contigo. No importa cuánto costó, quién la regaló o cuánto combina con tus muebles. Si fue colocada por el enemigo, Dios no puede reposar allí contigo. Recuerda cómo el pueblo de Israel, al adorar el becerro de oro, no solo cayó en idolatría, también contaminó el campamento. Moisés rompió las tablas en señal de rechazo a lo que habían hecho. Y así debemos actuar cuando descubrimos imágenes que no pertenecen a nuestra fe. No basta con ignorarlas, hay que sacarlas, hay que destruirlas, hay que renunciar a ellas en el nombre de Jesucristo. Y no estamos hablando solo de imágenes satánicas en sentido literal. Hablamos de cualquier figura, objeto visual o representación artística que genere inquietud espiritual, que no inspire virtud, que abra puertas a lo confuso, lo sensual, lo violento, lo perverso, porque el mal no siempre viene con cuernos. A veces se disfraza de belleza, a veces entra como decoración. Si no puedes mirar esa imagen y bendecirla con paz, si no puedes dormir bajo su presencia sin sentir perturbación, si tu espíritu no se eleva al contemplarla, entonces es hora de actuar. Elimina la duda, elige la pureza, elige la luz. Papa León XIV concluía este tema con una frase inolvidable. En cada habitación hay ojos, que sean los ojos de Cristo, no los del enemigo. Haz que tu cuarto mire al cielo, que tu descanso sea custodiado por ángeles, no observado por presencias mudas que solo quieren robar tu paz. Y recuerda, donde no reina Cristo, algo más reina. Hay objetos que no compraste, objetos que no elegiste conscientemente. Están en tu habitación porque fueron heredados, regalados o encontrados, y porque vienen de alguien que amabas o respetabas. Los conservaste, pero aunque el corazón quiera honrar, el espíritu debe discernir. Papa León XIV decía con profunda seriedad: no todo lo que viene del pasado debe entrar en tu presente. Hay memorias que cargan cadenas, hay objetos que transmiten maldiciones. Esto no se trata de superstición ni de despreciar las raíces familiares. Se trata de entender que el mundo espiritual no se limita al cuerpo o a la intención, sino que también opera a través de los elementos materiales que nos rodean, especialmente aquellos que han sido marcados por el pecado, por el dolor, por la práctica ocultista o por alianzas contrarias a Dios. Piensa en ese anillo que fue de un familiar que practicaba espiritismo. Piensa en ese rosario antiguo que perteneció a alguien que maldecía a otros con odio en el corazón. Piensa en ese adorno que, aunque parezca inocente, proviene de culturas que invocan a espíritus falsos. Lo tienes ahí, en una caja, en una repisa, al lado de tu cama, y cada noche te preguntas por qué no descansas en paz, por qué tienes pensamientos confusos,
¿Por qué sientes una presión inexplicable sobre tu pecho cuando intentas orar? No, estás loco. No estás imaginando. Estás sufriendo las consecuencias espirituales de compartir tu espacio íntimo con lo que no fue consagrado a Dios. En el libro de Josué, capítulo 7, se relata una historia impactante. Israel sufre una derrota en la batalla contra Jai, algo inesperado. Josué consulta a Dios y el Señor le revela que alguien del pueblo tomó lo que estaba bajo maldición. Fue Acán. Había escondido entre sus pertenencias un manto babilónico y objetos de oro y plata que estaban prohibidos. Eso bastó para atraer la derrota al campamento. ¿Entiendes lo que esto significa? Un solo objeto, escondido, trajo ruina a todo un pueblo. Ahora piensa en tu habitación. ¿Qué está allí, escondido entre tus cosas, que el Señor jamás aprobaría? ¿Qué guardas por nostalgia, por valor económico, o simplemente por no saber su verdadero origen? Papa León XIV nos advertía que las herencias espirituales son más peligrosas que las materiales, porque lo que fue contaminado por el pecado, si no es purificado, se convierte en vehículo de opresión. Y no estamos hablando de tirar todo lo viejo o todo lo que te regalaron. No, estamos hablando de discernir, de orar, de pedir al Espíritu Santo que revele. Porque el enemigo no necesita gritar para operar. Le basta con que tú no te atrevas a mirar con ojos espirituales. Recuerdo las palabras de un sacerdote exorcista que una vez confesó que en muchas liberaciones el demonio revelaba que su derecho legal sobre una persona venía de un objeto que guardaba en su habitación. Un simple collar, una figura decorativa, un libro viejo, una reliquia familiar nunca consagrada. El demonio no actúa por casualidad. Se alimenta de puertas abiertas. Y una de las más comunes es guardar objetos ligados al pasado, sin preguntarse si vienen de la luz o de las tinieblas. En la carta a los Efesios 4.27, San Pablo dice con claridad: no den lugar al diablo. Y ese lugar no siempre es una actitud. A veces es literal. Un lugar físico, un rincón de tu cuarto, un cajón con cosas que debiste haber entregado a Dios o simplemente desechado. Muchos dicen, pero es de mi abuela y ella era buena persona. Sí, pero ella conocía al Señor verdaderamente. ¿Ella consagró ese objeto? Ese objeto representa amor, fe, pureza, o representa prácticas, vínculos o memorias que no glorifican a Cristo. Hay recuerdos que son cadenas y aunque estén envueltos en cariño humano, pueden estar infectados por sombras espirituales. Papa León el XIV decía con claridad que un alma que desea ser templo del Espíritu Santo debe purificar hasta el último rincón de su morada. Porque el enemigo se esconde donde el ojo humano no ve, y se fortalece donde el corazón se apega a lo que ya no pertenece a Dios. Muchos creyentes viven en derrota espiritual no por falta de oración, sino por falta de limpieza. Luchan contra pensamientos que no comprenden. Batallan con sentimientos ajenos, cargan con depresiones que no nacieron en su historia, pero que habitan con ellos porque abrieron la puerta al pasado no redimido. Hoy es día de decidir. No es fácil romper con lo heredado. No es sencillo soltar lo que un día significó algo. Pero si no lo haces, no verás la victoria espiritual que el Señor quiere derramar sobre tu descanso. Toma en tus manos ese objeto que no tienes paz en conservar. Ora sobre él. Pregunta a Dios. Y si el Espíritu no te da confirmación, déjalo ir. No por miedo, sino por libertad.
porque no fuiste llamado a dormir con sombras, sino a reposar bajo la luz de aquel que venció las tinieblas. Como decía el Papa León XIV, nada que no haya pasado por la cruz debe dormir contigo. Y si ese objeto no puede ser bendecido, entonces debe ser removido. Que tu habitación no sea un museo del pasado, sino un altar del presente donde Dios habita con poder. Hay recuerdos que no se ven, pero duelen. Hay objetos que no hablan, pero gritan en el silencio. Hay cosas que guardas en tu habitación no porque aún las ames, sino porque no te atreves a soltarlas. Son fotos, cartas, prendas, perfumes viejos, diarios, testimonios de un ayer que ya pasó, pero que sigue teniendo un lugar junto a tu almohada. Y mientras no los saques, nunca dormirás en verdadera paz. Papa León XIV decía con solemnidad: el alma no puede volar si su habitación está llena de cadenas del pasado. ¿Y cuánta razón tenía? Porque lo que muchos llaman recuerdos, en realidad son puertas abiertas a heridas que no han sanado, a relaciones que nunca fueron voluntad de Dios, a momentos donde no fuiste tú quien decidía, sino el pecado, el miedo o la soledad. Piénsalo. ¿Qué guardas en ese cajón al lado de la cama? ¿Qué foto doblas dentro de una Biblia esperando que el tiempo le quite el poder que aún ejerces sobre tu corazón? ¿Qué prenda de ropa escondes debajo de las mantas? Como si pudiera darte consuelo cuando nadie te ve. Tal vez es una carta que te escribió alguien que te traicionó, pero no puedes dejar de leerla de vez en cuando. Tal vez es un pequeño regalo de quien ya no está en tu vida, pero cuya presencia sigues alimentando a través de ese objeto. Tal vez es el perfume que usabas cuando te alejaste de Dios, pero no te atreves a tirarlo porque te recuerda a quién fuiste. Hermano, hermana, ese tipo de objeto no es un recuerdo inocente, es un vínculo emocional que el enemigo usa para mantenerte atado al ayer. Es un ancla espiritual disfrazada de melancolía, y mientras permanezca allí, estarás parcialmente retenido. Parte de ti sigue viviendo con lo que ya debiste haber entregado en el altar de la cruz. Recordemos el ejemplo de la esposa de Lot. Dios le había dado la orden clara: no mires atrás. Pero ella lo hizo, y en ese instante quedó convertida en estatua de sal, paralizada, vacía, fría. ¿Sabes por qué? Porque el pasado que no sueltas termina robándote el presente y matando tu futuro. El Señor no puede llenar tus manos si aún las tienes ocupadas con recuerdos del ayer. No puede darte descanso si tu cama está adornada con las memorias de un amor que no era suyo, de una amistad que te alejó de Él, de un tiempo donde estabas más lejos que cerca del Espíritu Santo. Papa León XIV nos enseñaba que el demonio no necesita asustarte para atacarte. Basta con que te mantenga emocionalmente atado. Basta con que cada vez que quieras orar, una parte de tu alma regrese a esa carta, a esa fotografía, a esa prenda. Basta con que cada vez que Dios quiera hablarte del mañana, tú sigas recordando las palabras del ayer. Y entonces, aunque digas, yo ya perdoné, aunque digas, eso ya no me duele, aunque digas, es solo una cosa sin importancia, tu habitación seguirá siendo un santuario a lo que fue, no a lo que será. La Biblia dice en Isaías 43, 18, 19: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pero para que lo nuevo llegue, lo viejo debe salir. No puede habitar la promesa donde aún vive la herida. No puede entrar la bendición si la atmósfera de tu habitación aún respira dolor, rencor,
apego, nostalgia sin sanación. Y esto no significa despreciar tu historia. Significa honrarla de la manera correcta, dejando que Cristo la cierre con su amor, y no con objetos que reviven lo que Él ya enterró en el mar del olvido. Una mujer me contó una vez que durante años no conseguía tener paz al dormir. Su cuarto estaba lleno de objetos de relaciones pasadas, cartas, peluches, fotos, pequeños detalles. Decía que ya había superado todo, pero cada noche, cuando apagaba la luz, su mente regresaba, sus emociones la traicionaban y su alma quedaba abierta. Solo cuando llorando entregó cada uno de esos objetos, renunciando en voz alta a todo apego, comenzó a dormir como nunca antes. Porque donde hay liberación, hay descanso. El Papa León XIV insistía: no tengas miedo de vaciar tu habitación, solo así Dios podrá llenarla con su presencia. Y es cierto, cada espacio que liberas de un recuerdo tóxico se convierte en lugar donde el Espíritu Santo puede habitar. Es hora de limpiar con decisión, no con culpa. No lo haces porque odias a esa persona. Lo haces porque amas tu libertad. No lo haces porque niegas lo que viviste. Lo haces porque eliges caminar hacia lo que Dios aún tiene para ti. No tengas temor de sacar de tu habitación todo aquello que ya no pertenece a tu nueva vida en Cristo. No eres esclavo de tu pasado. No eres prisionero de tus recuerdos. Eres hijo del Dios vivo. Y tu habitación debe ser tierra santa. Hazlo hoy. Abre tus cajones. Mira debajo de tu cama. Saca esa caja de la parte superior del armario. Examina con oración cada objeto. Y si algo despierta nostalgia impura, si te conecta con dolor, si no puedes orar en paz teniéndolo cerca, sácalo. Ofrécelo al Señor. Rómpelo si es necesario. Libérate en su nombre. Como decía Papa León XIV con voz firme, el cuarto donde se guarda lo que el alma no ha soltado nunca conocerá el descanso que viene del cielo. Y tú fuiste creado para descansar en la paz de Dios, no para dormir al lado de lo que ya fue vencido por su amor. Hay quienes duermen con un crucifijo sobre su pecho y otros que lo hacen con un amuleto bajo la almohada. Hay quienes oran con un rosario en las manos y otros que confían en una piedra, en una cinta roja, en una estatua de yeso o en una imagen sin bendición. Y aunque parezcan cosas pequeñas, lo que cargas contigo mientras duermes revela en qué estás poniendo tu fe. Papa León XIV lo expresó de forma clara y sin rodeos. Todo objeto que promete protección fuera de Cristo no protege, encarcela. Y es esta verdad la que muchos, incluso dentro de hogares cristianos, han ignorado, porque lo disfrazan de tradición familiar, de cultura, de simple costumbre. Pero lo que a veces llamamos tradición puede ser un vínculo oculto con prácticas espirituales que deshonran a Dios y abren la puerta al enemigo. Los objetos supersticiosos son, a los ojos de muchos, inofensivos. Una herradura colgada en la pared para atraer suerte. Un ojo turco sobre la cabecera de la cama para ahuyentar el mal. Una pulsera de hilos rojos para proteger contra la envidia. Piedras energéticas debajo de la almohada para equilibrar el aura. Figuras de santos no consagrados que se mezclan con ritos paganos. Pequeños budas, gatos, de la fortuna o elementos del Feng Shui colocados sin discernimiento, pero el alma lo sabe. Porque aunque la mente diga no tiene nada de malo, el espíritu comienza a secarse poco a poco. La oración se vuelve difícil, el sueño se interrumpe, las pesadillas se hacen frecuentes y el silencio de la noche se llena de una inquietud sin nombre. ¿Por qué? Porque has dado lugar a lo que no es santo.
porque has confiado, aunque sin decirlo, en una protección que no viene del Dios vivo. El primer mandamiento nos lo advierte: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. Y todo lo que buscamos como fuente de seguridad fuera del Creador se convierte en una forma de idolatría. Papa León XIV explicaba que el demonio no se manifiesta siempre de forma grotesca. Muchas veces se oculta detrás de lo que parece sabiduría popular, energía positiva o decoración espiritual. Pero el cristiano no vive de energía, vive del Espíritu Santo, y no se protege con símbolos huecos, se protege con la sangre de Cristo. Algunos tienen su habitación llena de estos objetos de protección, y cada uno de ellos funciona como un pacto no dicho con el temor, no con la fe. Porque quien confía en el Señor no necesita recurrir a ojos de vidrio ni a piedras programadas. Su seguridad viene del cielo, no de lo oculto. Recuerda lo que hizo el pueblo de Israel cuando Moisés subió al monte. Se sintieron desprotegidos, tuvieron miedo y en su ansiedad construyeron un becerro de oro. ¿Con qué objetivo? Con uno, solo, sentirse seguros. Pero su necesidad de protección los llevó a la idolatría, y eso trajo juicio. Hoy, esa misma historia se repite. Cristianos que oran, que asisten a misa, que leen la palabra, pero que aún conservan amuletos en su habitación por si acaso, y ese por si acaso es la grieta por donde entra el enemigo. Porque el corazón que no se entrega completamente se vuelve terreno dividido. Dios no comparte su trono con ningún otro, y si en tu habitación hay un objeto al que le das el poder que solo Él merece, entonces tu fe está contaminada. Los santos nunca necesitaron de colgantes mágicos, ni de objetos cargados. Su protección era la obediencia, su escudo, la oración, su fortaleza, la cruz. San Benito, por ejemplo, llevaba su medalla no como amuleto, sino como proclamación de fe. Sabía que el poder estaba en Cristo, no en el metal. ¿Y tú, que estás permitiendo que habite contigo, que cuelga de tu cama, que escondes en el cajón creyendo que te protege? ¿Confías más en ese objeto que en el poder de la Eucaristía, en el Santo Rosario, en la intercesión de María, en la presencia de Jesús en tu habitación? Hoy debes tomar una decisión. No puedes seguir dividiendo tu corazón. Dios no compite. Él espera entrega total. Papa León XIV decía, con firmeza, el que duerme con símbolos del enemigo no puede despertar en la paz del cielo. No tengas miedo de limpiar. No pienses que por tirar ese objeto perderás algo. Al contrario, ganarás libertad, descanso, pureza, y tu habitación será verdaderamente un lugar sagrado. ¿Te cuesta desprenderte? Entonces ora. Pídele al Espíritu Santo discernimiento. Toma el crucifijo, rocía agua bendita, declara que solo Jesucristo es tu escudo. Y con autoridad despídete de todo objeto que no puedas bendecir con paz. Hazlo sin miedo. Hazlo con firmeza. Hazlo con amor. Porque quien camina en la luz no necesita protegerse de la oscuridad. La oscuridad huye sola cuando Cristo entra. Como decía el Papa León XIV, el objeto que no puede entrar en una iglesia no debe dormir contigo. Vivimos en una era donde la tecnología ha invadido cada rincón de nuestra vida. Y aunque ha traído beneficios indiscutibles, también ha abierto puertas espirituales que antes no existían. Puertas invisibles, silenciosas, disfrazadas de entretenimiento, comodidad y conexión, pero que han convertido muchas habitaciones en campos abiertos al enemigo. Papa León XIV, con visión profética, dijo:
La habitación dejó de ser lugar de descanso cuando la pantalla reemplazó el altar y el ruido digital ahogó el silencio de Dios. Y es esa realidad la que hoy muchos prefieren no ver, porque es incómoda, porque exige un examen profundo. Pero ya no podemos callar. Muchos cristianos están siendo oprimidos espiritualmente, no por lo que miran con los ojos abiertos, sino por lo que dejan entrar en su habitación cada noche, cuando la pantalla se ilumina y el alma se apaga. Celulares cargados de contenidos inmorales. Tablets que reproducen series oscuras, violentas, con invocaciones sutiles al ocultismo. Altavoces que repiten canciones con letras degradantes, llenas de lujuria, muerte, odio o brujería disfrazada, de cultura. Smart TVs que abren portales a todo tipo de impureza con un solo clic. Aplicaciones que promueven la adivinación, la astrología, la energía espiritual, contraria al Evangelio. Redes sociales llenas de imágenes que contaminan la mente, que despiertan deseos carnales, que fomentan envidia, comparación y ansiedad. Todo esto, hermanos, dentro de la habitación. El lugar donde deberías encontrarte con Dios se ha convertido para muchos en un campo de batalla invisible, donde el enemigo ya no necesita tocar la puerta. Entra con la señal Wi-Fi. Y aquí no se trata de demonizar la tecnología, se trata de purificar el uso que hacemos de ella. El celular no es un demonio, la televisión no es un ídolo. Pero si tú les das más autoridad que a la oración, si pasas más tiempo mirando el mundo que contemplando el rostro de Cristo, entonces ya no eres tú quien domina esos objetos, son ellos quienes te están moldeando. Efesios 5:11 nos exhorta: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Y cómo vamos a reprender las tinieblas si las dejamos entrar por nuestros dispositivos cada noche, como si fueran huéspedes bienvenidos? ¿Acaso puedes dormir en paz si tu última imagen antes de cerrar los ojos fue una escena de violencia, o de impureza, o de impureza, o de... ¿Acaso puedes escuchar la voz de Dios si tu mente quedó saturada de gritos, imágenes perturbadoras, estímulos que excitan la carne, pero secan el espíritu? Papa León XIV enseñaba que el enemigo encontró en la tecnología una forma de poseer sin invadir, de dominar sin ser visto, decía. El demonio moderno no necesita brujería. Basta con una pantalla encendida toda la noche y un corazón sin discernimiento. Y es que muchos duermen con el celular bajo la almohada, con los audífonos puestos, con videos reproduciéndose en bucle. Otros dejan la televisión encendida para no sentirse solos. Otros consumen contenido esotérico por curiosidad y luego no entienden por qué sus sueños se han vuelto oscuros, por qué la oración se volvió seca, por qué la ansiedad los aprieta en la madrugada. El enemigo no necesita poseer tu cuerpo si ya posee tu atención. Y mientras tú crees que no es para tanto, él va ganando espacio en tu habitación. Porque donde no se apaga el mundo, no se enciende la luz de Dios. Donde no hay silencio sagrado, no hay descanso en el espíritu. Es hora de recuperar la autoridad espiritual sobre los dispositivos. Es hora de decidir quién gobierna en tu cuarto, Cristo o el algoritmo. Tu habitación es un templo o una extensión de Babilonia. No se trata de vivir aislado, se trata de vivir santificado, de tomar decisiones radicales, de eliminar esas aplicaciones que no glorifican a Dios, de filtrar cada video, cada canción, cada imagen, de colocar la palabra de Dios por encima de los reels, de los trends,
de los likes, de establecer horarios de silencio, de apagar el mundo digital para escuchar la voz que realmente salva. Y sobre todo, se trata de consagrar cada dispositivo. Ya bendijiste tu celular, ya oraste sobre tu computadora, ya pediste al Espíritu Santo que tome control de lo que consumes. Si no lo hiciste, comienza hoy. Toma agua bendita. Traza la señal de la cruz sobre ellos. Ora. Proclama que solo Cristo tiene autoridad en tu habitación. Y si hay algo que no puede ser bendecido, entonces no lo necesitas. Papa León XIV solía decir: prefiero una vela encendida junto a mi cama que 1000 pantallas que me alejen de Dios. Y es que la luz de una vela puede representar la presencia de Cristo. Pero la luz de una pantalla encendida en la oscuridad, sin discernimiento, puede ser la lámpara por donde entra la confusión. Hoy te invito a hacer una consagración sincera. Entrega tus dispositivos al Señor. Pide sabiduría. Usa la tecnología como instrumento, no como ídolo. Y sobre todo, restaura el silencio de tu habitación, porque en ese silencio, el Espíritu habla. En esa calma, el alma sana, y solo allí se duerme bajo la paz que el mundo no puede dar. Como proclamaba Papa León XIV, con voz firme y santa, la tecnología puede iluminar tu rostro, pero solo Dios puede iluminar tu alma. Y en la habitación, quien no escucha al cielo, pronto será guiado por el ruido del infierno. Una habitación puede ser muchas cosas: un lugar de descanso, un refugio, un espacio de intimidad. Pero para el cristiano verdadero, debe convertirse en algo más. Un templo silencioso donde el alma se encuentra con Dios. Papa León XIV lo expresó con una profundidad que marcaba el corazón. El lugar donde tú duermes debe ser tierra, consagrada, porque es allí donde Dios también quiere reposar contigo. Y no se trata de estética, ni de mobiliario, ni siquiera de símbolos visibles. Se trata de presencia, se trata de atmósfera espiritual. Porque aunque los ojos ven paredes y muebles, el espíritu percibe si hay luz o hay sombras. Y muchos, sin darse cuenta, han transformado su habitación en un espacio caótico, profanado por el ruido, la distracción y la falta de consagración. ¿Te has preguntado por qué te cuesta orar allí? ¿Por qué cuando te arrodillas no sientes paz? ¿Por qué sientes que estás solo aunque estés rodeado de objetos religiosos? Es porque no basta con tener una cruz colgada si el corazón no se ha entregado. No basta con tener una Biblia en la mesa si no hay silencio para escucharla. No basta con tener un rosario si los labios no pronuncian el nombre de María con fe. Papa León XIV nos enseñaba que el enemigo no necesita destruir la habitación de un cristiano. Le basta con hacerla mundana, distraída, vacía de presencia divina. Y cuando eso ocurre, la mente se llena de pensamientos impuros, el corazón se inunda de ansiedad y el alma comienza a dormir mientras el cuerpo permanece despierto. ¿Qué pasó con ese rincón de oración que prometiste tener? ¿Qué pasó con esas noches donde solías hablar con Dios antes de dormir? ¿Qué pasó con ese momento sagrado de examen de conciencia, de perdón, de agradecimiento? Hoy muchos duermen sin haber orado. Se duermen desplazando pantallas, consumiendo imágenes, oyendo voces humanas, pero sin haber escuchado la única voz que realmente importa: la del Espíritu Santo. Una habitación consagrada es un espacio vigilado, no por cámaras, no por alarmas, sino por ángeles, y esos ángeles no habitan donde hay impureza. Ellos se alejan cuando el ambiente es de confusión, de agresión, de pecado oculto. Por eso el primer paso es el silencio,
un silencio real, profundo, espiritual. Papa León XIV te decía: Dios no habla donde el ruido reina. Silencia tu cuarto y tu alma comenzará a oír. Silencia el televisor. Silencia el celular. Silencia las quejas mentales, los pensamientos agitados, y en su lugar enciende una vela bendita. Coloca una imagen santa, lee un salmo, recita un Ave María. Haz de tu cama un altar, no solo un colchón, porque mientras duermes, tu alma no se apaga. Sigue latiendo, sigue sintiendo, y el enemigo, si encuentra tu cuarto vacío de presencia divina, plantará en ti sueños que no vienen del cielo. Ideas, deseos, dudas, ataques, todo empieza por la atmósfera. Recuerda cuando Jesús entraba a orar, se retiraba a lugares apartados, en silencio, creaba espacios de intimidad, y si el Hijo de Dios necesitaba eso, ¿cuánto más tú y yo? Tu habitación no debe ser depósito de cosas, debe ser habitación del Espíritu. Y para eso debes vigilar. Vigilar lo que dejas entrar. Vigilar lo que permanece. Vigilar lo que no edifica. Y no solo limpiar lo físico. Limpiar el aire con incienso bendecido. Limpiar con oración en voz alta. Limpiar con la señal de la cruz en cada esquina. Limpiar con ayuno, con perdón, con fe. Porque donde hay oración, el demonio no se queda. Donde hay consagración, los ángeles hacen guardia. Donde hay pureza, el descanso es profundo. Y donde el Señor habita, no hay lugar para la ansiedad ni el temor. Hoy te invito a recuperar ese rincón, ese espacio de comunión, ese suelo donde quizás nunca te arrodillaste, pero donde puedes empezar ahora. Que cada noche no sea solo el cierre de una jornada, sino una cita con Dios en el silencio sagrado de tu habitación. Papa León XIV concluyó uno de sus sermones con una frase que aún resuena en los muros de quienes tienen fe. Una habitación consagrada no solo protege al cuerpo, también fortalece el alma para la eternidad. Haz de tu cuarto un cielo en la tierra, un lugar donde Dios sea el primero en darte las buenas noches y donde cada amanecer comience en su presencia. El momento ha llegado. El corazón ya no puede seguir dormido. Después de todo lo que el Espíritu Santo ha revelado, ya no hay lugar para la indiferencia. Hoy no es un día cualquiera. Hoy es el día en que decides si tu habitación será un campo de batalla o un santuario. Papa León XIV, con voz fuerte y mirada encendida, clamaba desde el altar: el lugar donde duermes determina en qué despiertas. Si duermes rodeado de tinieblas, despertarás sin paz, pero si descansas donde Dios habita, cada amanecer será un nuevo Pentecostés. No se trata solo de objetos, se trata de decisiones espirituales. Cada cosa que guardas, cada imagen que permites, cada sonido que reproduces en tu habitación está formando la atmósfera donde el cielo o el infierno reclaman presencia. Y el alma que ama a Dios no negocia con sombras. Has aprendido que hay imágenes que observan en silencio. Has descubierto que algunos objetos heredados cargan con historias espiritualmente peligrosas. Has entendido que los recuerdos del pasado pueden encadenarte al dolor y a lo que Dios ya superó contigo. Has enfrentado la verdad de que supersticiones, amuletos y prácticas ocultas no protegen, contaminan. Y has sido confrontado con el uso de la tecnología como un canal sin filtros donde el mal entra disfrazado de entretenimiento. Pero todo esto solo fue preparación. La limpieza comienza cuando decides actuar. La liberación llega cuando haces espacio para Dios. Y esa decisión está ahora en tus manos. No importa si han pasado años.
No importa si nadie te habló de esto antes. Dios te ha traído hasta aquí para que entiendas que Él quiere habitar contigo, en tu casa, en tu cuarto, en tu sueño. Recuerda lo que hizo el profeta Eliseo en 2 Reyes 4, cuando hospedó a la mujer tsunamita. Ella preparó un cuarto especial para el hombre de Dios con cama, mesa, silla y candelero. Un lugar simple pero puro. Y allí la presencia profética descansó. Y allí vino la promesa. Y allí Dios hizo milagros. Tu habitación también puede convertirse en ese lugar, pero debes purificarla. Debes vaciarla de todo lo que no glorifica a Cristo. Debes rendirla al Señor como ofrenda. Hazlo con valentía. No te apegues a lo que no puedes bendecir. No guardes lo que no puedes consagrar. No compartas tu espacio con lo que un día te alejó de Dios. Toma cada objeto en tus manos. Examina su origen. Ora sobre él. Pregunta al Espíritu Santo. ¿Esto pertenece a la luz o a la sombra? Y si hay duda, que no haya espacio. El cristiano no vive de concesiones, vive de convicción. Y quien quiere caminar en santidad debe dormir en santidad, porque tu habitación también forma parte de tu alma. Haz un acto concreto. Consigue agua bendita. Traza la señal de la cruz en las paredes. Proclama en voz alta que ese cuarto pertenece a Jesucristo. Coloca un crucifijo visible, fijo visible, fijo. Limpia los cajones. Rompe las cadenas con tus propias manos. Y si el enemigo susurra, eso no es necesario. Responde con autoridad. Mi descanso pertenece al Señor. Mi casa es casa de oración. Y mi habitación es tierra sagrada. Papa León XIV decía con amor paternal: no hay noche más dulce que aquella en la que el alma duerme custodiada por la luz del resucitado. Y esa puede ser tu noche hoy. Después de tanto tormento, de tanta confusión, de tantos despertares, en ansiedad, puedes volver a dormir como un niño en los brazos del Padre. Pero no lo harás hasta que cierres las puertas al enemigo. Y las cierres bien, con decisión, con fe, con fuego del cielo. Que tu habitación se llene del aroma de Cristo. Que tus paredes escuchen la alabanza. Que el silencio nocturno se transforme en una sinfonía de paz interior. Y que cada mañana amanezcas con el alma limpia, con el corazón renovado y con la certeza de que el Espíritu Santo habita contigo. Y ahora elevo una oración final sobre tu vida, con autoridad, con ternura y con la fe de la Iglesia. Que el Señor Jesús entre en tu habitación como luz poderosa. Que toda sombra se retire. Que cada objeto, cada rincón, cada pensamiento sea purificado. Que la Virgen María extienda su manto sobre tu descanso y que los ángeles de Dios custodien tus noches de ahora en adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.